Hola, Dios te bendiga. Te saluda Marcelo Ríos, ministro evangélico. Quiero compartir una palabra, si tienes una Biblia o un Nuevo Testamento para seguirme en la lectura. Quiero compartir contigo esta escritura en Segunda de Pedro, ¿no? Que vamos a leer allí lo que dice el apóstol Pedro primeramente, bueno, en aquel tiempo, que esta fue una profecía, ¿no? Para los tiempos posteriores a Pedro, pero después, hoy día vemos que esta palabra también se actualiza. Por eso voy a primero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de verdad será blasfemado. Cuando el apóstol Pedro escribió esta palabra, muchos siglos después, o sea, tiempo después de Pedro ya había muerto, en el año 380, bajo el reinado del emperador Teodosio y por el edicto de Tesalónica, ordena que todos los súbditos en el imperio se hagan cristianos. Esto parecía algo bueno, porque ya desde el tiempo de Constantino, había oficializado el cristianismo como la religión del imperio, ¿no? Donde se reconocía la fe cristiana como algo legal, cuando hubo un tiempo que desde Nerón hasta Diocleciano se había perseguido a los cristianos ferozmente. Llegado ese tiempo, Constantino, allí en el año 325, oficializa el cristianismo. Pero tiempo después asume otro emperador, que fue Teodosio, y este ordena en el imperio que la gente que profesaba el paganismo todavía, que adoraba ídolos, debía convertirse al cristianismo y abandonar sus dioses falsos. Esto parecería algo bueno, pero en realidad trajo algo que después, lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Porque ¿qué pasó? La gente, por el temor, porque no querían ser ejecutados, obviamente, aceptaron, sí, pero nunca hicieron una entrega de corazón. Nunca realmente se convirtieron al Señor, sino que siguieron conservando sus dioses en su corazón e introdujeron ese paganismo. De esa fusión de cristianismo apóstata y paganos que entraron a la iglesia, se surgió la Iglesia Católica Romana como hoy la conocemos. Bien, obviamente todavía sigue existiendo la Iglesia Católica, todavía hasta el día de hoy, producto de esto que hemos leído, pero hoy día también hay falsos profetas que dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. O sea, se van a levantar de la misma iglesia. No es que van a venir de afuera solamente, sino que de la misma congregación. ¿Cómo ahora descubrirlos? ¿Cómo saber? Bueno, hoy hay personas que están negando, diciendo que el infierno no existe, que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, bueno, que el hombre no tiene alma inmortal y todo eso. Cuando desde los tiempos bíblicos se predicaron estas doctrinas, ¿cómo los voy a descubrir? Por medio de la palabra. Cuando los apóstoles escribieron y asentaron lo que hoy tenemos como doctrina, para que nosotros sepamos bien lo que estamos creyendo. Ahora, yo voy a hacer lo mismo que hizo la gente de Berea, y eso vas a hacer tú también. ¿Qué hicieron la gente de Berea? Dice que ellos, cuando alguien predicaba, ellos acudían a las escrituras para corroborar, para ver si estas cosas eran así. Ese es el método. Tener la escritura para corroborar, para estar atento a la palabra, como dice Pedro mismo, que la misma Biblia es como una antorcha que alumbra nuestro camino. Y continúa diciendo después a través del apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo. Ahora fíjate que hoy hay gente que niega que Jesús sea Dios, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Al negar su deidad,
no está también negando al Padre. Bueno, lo dice la palabra de Dios. Aquí en la segunda carta de Juan, ¿no? En los versículos 7 y 8 dice, gloria a Dios. Dice, porque muchos engañadores salió por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjate lo que está diciendo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, ¿no? Aquel que niega que Jesús es el Dios verdadero. Cuando Juan en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por eso es necesario tener la escritura para estar atento, para cuando alguien quiera decir, no, pero Jesús era un hombre perfecto, era solamente el Hijo de Dios, no, pero la escritura también lo proclama como Dios. Y por eso tenemos que siempre mirar la palabra, estudiar las escrituras, ¿no? Yo te animo a que lo hagas. Si estás, no sé, bueno, congregando y estás en una iglesia, bueno, busca a tu pastor, pídele que te enseñe, ¿no? Pero lo importante es que tú aprendas la palabra. Lo importante es que estés atento y no te dejes engañar por nadie, Siguiendo el consejo que dijo el Señor, escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. Así que bueno, déjanos tu comentario para saber qué piensas tú. Dios te bendiga.